pum, 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 tras, explosión de poder. Los saludo con mucho amor y con mucho gusto desde pum, 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 tras, explosión de poder. El día de hoy estoy feliz, estamos de manteles pues largos, tenemos a una gran invitada y para mí es un placer darle la bienvenida principalmente porque el habernos encontrado en la vida no fue una casualidad. Considero fielmente que cuando nosotros vamos por el camino, en un momento dado nos encontramos con personas, dicen que cuando el alumno está listo, pues aparece el maestro, y en este caso, pues viene con todos nosotros, así directamente lo voy a decir, con todas sus letras, la maestra Varinia Marroquí, y para mí me encanta poderla tener el día de hoy con nosotros porque es una experta en materia de psicología, en lo transgeneracional, y vamos a ir dando algunos puntos mientras nos vayamos desarrollando, así que no se muevan porque va a ser un tema por demás interesante y vamos a irlo disfrutando. Bienvenidos a Explosión de Poder, este podcast que es llamado a ser el número 1 en la cuestión empresarial y de emprendimiento. Así que estoy encantado de presentar con todos nosotros a mi maestra Varinia Marroquín. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches a todos. Gracias. Ya nos están sintonizando por allá. Vamos a relajarnos aquí, vamos a iniciar a platicar ya por ahí. Recuerden que tenemos a nuestra asistente Yoba, recordemos que por allá también está Brian de nuestro equipo de trabajo, quienes van a estar viendo si ustedes nos hacen algunos comentarios y algunas dudas que ustedes puedan ir generando. Voy a comentar un poquito y vamos a ir avanzando y voy a ir dando algunos datos. En este episodio, que es el episodio número 3, sí, el episodio número 3, la entrevista 3 del podcast ha llamado a ser el número 1. Así que tenemos aquí con nosotros en Explosión de Poder, pues obviamente con una trayectoria licenciada en psicología y una trayectoria profunda y diversa en el ámbito de la psicología. Cuenta con entrenamientos en psicología corporal, un diplomado en orientación familiar, así como una especialización en psicoterapia biodinámica. Y pues bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo está, maestra? A usted, de alguna manera, ¿qué le llamó la atención de decir, voy a ser psicóloga y por qué? Voy a ser psicóloga porque ahí encontré respuestas. Cuando estaba estudiando la preparatoria, tuve un muy buen maestro de psicología de la prepa y me atrapó. ¿Se acuerda de su nombre del maestro? Es el maestro Farías, que en paz descanse. Que en paz descanse. Nosotros, como buenos preparatorianos, le decíamos don Leturo, porque todo sabía, ¿no? Todo sabía. Y cuando nos encontramos con esta gente que todo sabe o por lo menos que están preparados para decir, pues no lo sé, pero lo investigo y nos inspira, es cuando vale la pena. Sí, con él era maravilloso porque lo que le preguntaras, ¿no? Él sabía. Y sabía la fuente y sabía el texto, entonces era don Leturo, o sea, el señor que todo lo lee, todo sabe. Sí. y era delicioso y esa fue la parte que la inspiró. Sí, empezar ahí con los contenidos básicos, evidentemente, como en preparatoria son esta parte más de los procesos psicológicos, ¿no? La memoria, claro, la percepción, la inteligencia, bla. Pero fue como el caminito, ¿no? De saber que sí era psicología o psicología. Yo le voy a decir algo que quizás usted no sepa y se lo quiero decir hoy aquí en vida, o sea, y no quiero estar diciendo algún día en paz descanse. Pero está genial, o sea, que hoy le podamos hacer este homenaje hasta el cielo, hasta las estrellas, hasta donde se encuentre, pero yo se lo digo, a mí usted me inspiró. Yo quiero, si en algún momento Dios me presta vida de poder estudiar una maestría en el ámbito de la psicología, sería en la transgeneracional, porque ahí encontré respuestas. Y porque esas respuestas, muchas de ellas llegaron en su materia,
con mis compañeras que tuvimos en el Instituto de IDH y que en un momento dado probé muchas visiones de la psicología, pero lo transgeneracional a mí es lo que me ha cambiado la vida, lo que me ha dado respuestas, lo que me ha hecho sentir una pasión de decir, esto debía yo haber estudiado desde el principio, porque me gusta. Y me he encontrado muchas veces personas en algunos espacios que dicen, pues es que se llegó la pandemia. Y se llegó la pandemia y me cerraron el negocio y esto ya me pasó una y me pasó dos y me pasó tres. ¿Alguien sabe qué es lo que me está pasando? Y entonces decía, ¿con quién voy? Yo sé lo que está pasando. Yo le comenté, le dije, ¿sabes que hay una rama de la psicología que es la parte transgeneracional? Porque ella hablaba sobre sus ancestros. Ella hablaba sobre sus tías, ella hablaba sobre personas a las que les habían sucedido cosas similares. Sí. Y entonces yo no manejo nombres y apellidos pues para respetar, pero ahí me llamó mucho la atención cómo pues los síntomas, los signos que logré identificar y fue porque en su momento pues habíamos trabajado ya algunos puntos nosotros referentes al sistema familiar. Sí, entonces me gustaría saber por qué se especializó en la parte de lo transgeneracional. Fue una búsqueda como haber encontrado el tesoro, ¿no? Al estudiar la licenciatura en psicología, pues bueno, se conocen varias ramas, siempre me interesó la parte de la psicoterapia. Y tuve la suerte de que se vino a impartir aquí a Morelia un diplomado, un entrenamiento en psicoterapia corporal, totalmente desconocida para mí. Vino el maestro, se forma el grupo, informal, no académico, ¿no? Y tenemos el entrenamiento y entonces para mí es wow, ¿no? O sea, sí. Evidentemente estaba yo buscando algo por mi vida personal, por mi vida familiar, o sea, son entornos luego complicados, ¿no? Y pues corporal abrió nociones, dio respuestas, pero en mi vivencia hubo un límite, ¿no? Entonces algunas pláticas con el maestro era como, bueno, es que yo estoy bien, ¿no? Pero si la circunstancia que me rodea tiene elementos que no están bien, entonces no puedo decir que yo esté del todo bien. Claro. Porque él me decía, bueno, pero tú cómo estás, no, pero tú cómo estás. Y yo, es que mamá, pero tú cómo estás. O sea, sí entiendo esta parte donde hay que enfocarse en el yo, en el presente, pero finalmente la circunstancia que te rodea, como dice Ortega y Gasset, pues yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Entonces, sobre todo cuando son seres queridos, es difícil. Yo seguí buscando cuando tuve la oportunidad de hacer el diplomado en orientación familiar y conocer la teoría general de sistemas, entonces ahí dije, a ver, sí, ¿no? Aquí estamos hablando de un grupo, estamos hablando de la familia, estamos hablando de un síntoma familiar, claro. Estamos hablando de un sujeto en un entorno, entonces, a ver, ¿no? Entramos. Y sí, o sea, también encontré bastante dentro de la terapia familiar. Y ir acomodando, desde ahí es ir acomodando, ¿no? La terapia familiar es ordenar finalmente también. Sin embargo, el método que se usa, pues tiene también sus complicaciones, digamos. Continué cuando pude hacer mi formación en constelaciones familiares. Si yo pudiera hacer un comparativo, yo te diría que constelaciones familiares es terapia familiar aplicada. Ok, ok. Teoría general de sistemas te maneja, por ejemplo, que
para que el sistema funcione bien, todos los componentes deben de estar en su lugar y cumplir su función. Y cuando estamos hablando de función, pues estamos hablando de la parte que le corresponde a ese elemento, ¿no? Un engranaje que ya no está haciendo su función, te descompone el reloj completo. Así es. Ya no te lo deja caminar, ¿no? Entonces en la familia es exactamente igual. ¿Cuáles funciones hay en la familia? Pues están papá, mamá y los hijos. De entrada, ¿qué es lo que terapia familiar alcanza a ordenar, ¿no? El primer sistema. Entonces, si mamá tiene alguna bronca por lo que quieras, pues los hijos ahí van a estar, atorados en esa bronca. Cuando estaba haciendo el entrenamiento en constelaciones y me toca ver una constelación donde eso lo veo, o sea, en cuanto mamá resuelve su asunto, los hijos pueden cumplir su función, dije, esto es, ¿no? O sea, esto es, aquí es. Y el camino de las constelaciones, poco a poco, me fue llevando a inclinarme por el transgeneracional, por cuestiones donde yo necesitaba más firmeza, más como más centrado en ciertos estatutos teóricos, vaya, ¿no? Entonces, buscándolos, pues sí, los encuentras. Entonces ya se ve que está Anand Selin, que ella había dado con esta parte transgeneracional desde hace ya tiempo. Evidentemente Alejandro Jodorowsky, pero bueno, él se basa más en los actos psicomágicos. Y entonces empiezan a salir todo un montón de psicoanalistas que habían estado dirigiendo su visión hacia el área transgeneracional, donde el sistema ya no es papás e hijos, el sistema ahora es abuelos, papás e hijos. Y entonces cobra un sentido que dices, wow, ¿no? O sea, wow. Porque evidentemente si mamá no tiene resuelto algo, el hijo se atora. Claro. Pues también sí. Mamá está atorada si la abuela algo, ¿no? Entonces hay atorones que se dan de hijo a abuelo también, donde la situación de relación, de vínculo, pues no permite que la misma relación y la función que cada quien tiene que cumplir dentro del sistema familiar pueda fluir, ¿no? Sí pudiéramos decir que su especialidad donde usted se mueve de manera mágica es la parte transgeneracional. Sí. Por eso decíamos, hablar de este tema en un 1 de noviembre, pues va a estar como intenso. Muy intenso e interesante, ¿no? Cuando me dijiste, y si te dije, bueno, este viernes no puedo, lo dejas para el siguiente, y luego vi que, primero, ok. Pues a mis ancestros, ¿no? Con todo el amor del mundo. Con todo el amor del mundo para nuestros ancestros, o sea, porque, y sí se mueve, y aquí están, de alguna manera, ¿cómo pudiéramos decir que aquí están? Aquí están. Aquí están. En nosotros, ¿no? En nosotros. A través de la genética, ¿cómo lo podríamos ver esto? A través de la genética, yo te lo pondría más en concreto a través del aprendizaje. El aprendizaje familiar. El aprendizaje de los valores, de las creencias, de las actitudes, de lo que sí se permite y lo que no se permite. ¿Por qué sí se permite y por qué no se permite? Deudas. Ay, las deudas, ¿no? Lo visto, lo no dicho. Lo no dicho, lo no dicho, lo no dicho. Sobre todo lo no dicho. A ver, me gustaría, porque bueno, a lo mejor yo estoy disfrutando mucho. Porque ya medio sabes. porque medio sé. Pero, a ver, iniciando punto número 1, ¿qué es una constelación familiar? Una constelación familiar es una configuración que nos indica o nos permite mirar cuál es el lugar que está ocupando cada uno de los integrantes del sistema familiar. El lugar es importantísimo,
porque el lugar te da la función. ¿Sí? O sea, si yo soy papá y estoy en el lugar de papá, todo está bien. Pero si soy papá y estoy en el lugar de mamá o de... Si soy papá y estoy en lugar de pareja de mi mamá, pues ya no funciona nada, ¿no? Se altera todo el funcionamiento del sistema familiar. Estos desórdenes, les llamamos desórdenes, cuando no estamos en nuestro lugar y no cumplimos nuestra función. Estos desórdenes se suelen dar debido a experiencias de vida fuertes y difíciles en el sistema familiar, que nada tienen que ver con la voluntad de los humanos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, pues la pandemia, mencionaste la pandemia, y de pronto es un shock para mucha gente porque llegaban con sus seres queridos enfermos al hospital y ya no los volvían a ver, ¿no? Eso claro que es un shock, claro que forma parte de un trauma, claro que va a generar consecuencias. Se queda en la memoria familiar. Se queda en la memoria familiar, claro que la actitud de los integrantes se va a modificar. Y entonces si quien falleció, por ejemplo, es papá, pues la familia entra en crisis. Hace falta uno de los integrantes, es una muerte no esperada, ¿no? Tú vas porque tienes una gripa, nadie espera que ya no te van a volver a ver. Y entonces el sistema ahí se desequilibra. La tendencia habitual es que uno de los hijos varones mayores entren a ocupar el lugar del padre ausente. La parte de la parentalización. Así es. Parentalización le podemos llamar cuando esta situación se da desde cuando el hijo está pequeño, ¿no? Pero también podemos ocupar el lugar de papá estando más grandes porque la crisis, el sistema lo demanda. O sea, hace falta quien haga esa función. Y se hace, o sea, no es algo que no se deba hacer, ¿no? Se hace. La parte donde falta hablar, es decir, voy a estar aquí un tiempo, pero tengo que regresar a mi sitio. Y eso es lo que no hacemos. No regresamos a nuestro sitio, nos quedamos ahí, ¿no? Y causa un desequilibrio. Causa un desequilibrio que se va, pues se va como en cascada. O sea, no tiene magia esto, tiene lógica, ¿no? Claro. O sea, sí. No estamos habituados a mirar el funcionamiento de la familia, porque somos familia, vivimos en familia. No estamos habituados a mirar la familia como un organismo vivo que crece, se desarrolla, se mueve, es vital. No lo vemos así, ¿no? Entonces, para mucha gente sí es difícil, como, ay, pero fue mi abuela la que se fue a la quiebra, yo ahí que tengo que ver, no, esas son mafufadas, no es cierto. Pues no, sí es cierto, porque la información viene de ahí, no ha sido hablada, no ha sido tratada, no ha sido sanada, no ha sido entendida, no ha sido comprendida, entonces se atora como cuando un tornillo no lo acomodas bien, va a estar atorado, ¿no? Claro. O sea, es lo mismo. No quiero, bueno, nuevamente digo, no voy a hablar sobre nombres y apellidos, pero yo soy me la paso, la verdad, tirando semillitas para que germinen y para que en su momento la conozcan, para que sepan quién es usted, para que vayan con una profesional sobre la materia, porque he tenido la experiencia donde yo identifico en una plática de café con una amiga, con un amigo, y de pronto me platican cosas y entonces los veo desbordados y los veo, no puedo tener novia, no puedo tener novio, no tengo dinero, no tengo, y entonces usted nos habla en este momento de lo que llega a suceder. No sé, la que quedó en la quiebra fue la abuela, no fui yo, pero dices que tiene que ver conmigo, pero decimos existe una memoria familiar que obviamente sí va a dar resultados en las próximas generaciones. Y yo recuerdo, hablando de la parte de la pandemia, incluso en sus clases, donde usted nos decía, pues vean ustedes simplemente
la parte de lo que se vuelve a repetir, de la parte cíclica, que tenemos un término... Bucle. El bucle. O por ejemplo, lo que la pandemia que se dio en México en 1920, que fue 100 años después, ahora esta nueva pandemia, y que ahí encontramos pues también esta información de las repeticiones familiares. Así es. Así es. Es bien bonito. Y es que dijo algo mágico, dice, aquí no hay magia, dice algo mágico, aquí no hay magia, pero hay lógica. Y a mí, en un principio, de ser honesto, yo soy enfadoso de que cuando quiero algo, yo ahí estoy y quiero, y yo recuerdo que estuve con la maestra, yo quiero una constelación, me tuvo una hora buscando el tema de constelación, muy personal, pero una hora buscando el tema de constelación, eso no se constela, eso no se constela, eso no se constela. ¿Qué observa usted para saber lo que sí se constela? Se constela eventos de tu experiencia de vida. ¿No? Si yo llego con el constelador y le digo, yo quiero constelar que yo creo que mi marido no me quiere. Habrá que checar. A ver, espérate, ¿no? A ver. Hay otra cosita por ahí abajo, como más la experiencia. Se puede constelar una enfermedad, ¿no? Una enfermedad recurrente también, o diferentes, pero varias. O sea, hay gente que cada diciembre se enferma de gripa, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ya tiene un nombre médico, ¿no? Ya es estacional, la gripe estacional. O la alergia estacional, pues no, hay que constelarla. No, te está hablando de la historia familiar. Busco trabajo y no encuentro, por ejemplo, ¿no? He dejado aquí, no me llaman, eso se constela. Me lo dan, pero lo dejo. O me lo dan, pero lo dejo, ¿no? Lo dejo, resulta que no me gusta, resulta que estoy insatisfecho. O tengo trabajos que en los que no estoy satisfecho, eso se constela, pero que es una experiencia que ya está repetida, o sea, no es la primera vez que me sucede. Entonces, una primera vez que me sucede algo, pues está bien, lo resolvemos, lo pasamos, seguimos. Pero otra vez, la misma, decía mi papá, otra vez la burra al trigo, ¿no? O sea, no. Claro. Eso ya hay que constelarlo. Se constela, me terminan los novios, me terminan las novias, he tenido varias y de repente yo estoy bien y resulta que ellas no y me terminan. No tengo pareja, no tengo trabajo, no tengo dinero. Estoy en el quinto esposo, en la quinta esposa. Sí, pero ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, si estoy en el quinto esposo y por fin logré ser feliz, pues no lo constelo. Claro. Como que ya para qué. Sí, ya para que, ya mejor ahí quédate, no le muevas. No. Pero si estoy en el quinto esposo y sigo teniendo las mismas broncas, sí ve y constela algo, ¿no? Que luego es esto también como lo de estoy en una relación pero no estoy a gusto y siempre me pasa lo mismo, empieza el enamoramiento y todo va viento en popa, pero a los 2 años, 3 años resulta de que se fue. Sí. Sí, eso ya lo viviste 2 veces, hay que mirarlo, hay que constelarlo. Porque entonces son lealtades familiares. Ojo, lealtades familiares. Y el día de hoy no estamos en este espacio como para que lo memoricen y demás, pero sí para que empiecen a comprender, porque lo que estamos viendo en este momento es quizás la punta del iceberg, como normalmente lo decimos, y que podemos encontrar muchos puntos todavía mucho más profundos. Creo que tenemos alguna pregunta que nos quieren establecer. Un saludo para toda la gente que nos ve, por supuesto, pero, ok, coméntanos quiénes son y les vamos saludando, no perdernos de donde estamos. Alondra González. ¿Alondra González?
Fragua Radio 107.3. Fragua Radio, saludos. Alejandra Luna. Alejandra Luna. Ale Luna. Hola. Ale, saludos. Ya por aquí la identificó la maestra. Hernández. ¿Cómo es? Eridani Hernández. Mi comadre. Hernández, su comadre. La madrina de mi hijo. Comadre, saludos, comparta, Dani. Que esto se dé. que lo podamos compartir, porque creo que es información pues de mucho valor, es información que no debemos de perder de vista. Yo les vuelvo a repetir, yo en su momento probé con muchas terapeutas, y cuando yo estuve con la maestra de quiero constelar, y que me dijo métete ahí, era un cuarto y siguió la clase, y yo salí ahí, quiero constelar dinero, eso no, métete. Y quizás creo yo que se podía constelar, pero era como, está saliendo tan fácil que no va como a lo profundo. No. Ahí te debo una explicación. Ok. No, genial. Yo vine a recibir explicaciones. Estabas enfadoso y te puse ahí 1 hora. No tiene nada que ver con eso. Cuando aprendes a observar a la gente. Ok. Yo que aprendo a observar a la gente, miro ciertas cosas, ¿no? Cuando estamos en clases, que son mis alumnos, se están formando, es indispensable que como profesionistas ustedes también aprendan a conocerse y reconocerse. Entonces, yo alcancé a escuchar en tu discurso el tema que realmente querías constelar, pero como que todavía no te animabas, y entonces decías, el dinero, el trabajo, acá, y por eso fue el no. O sea, ve, céntrate, escúchate, porque el tema no te lo puedo dar yo. Claro. O sea, yo no puedo decirte, ¿no? Mira, esto te duele. Ajá. Te observo que está así, entonces tienes que constelar. Pues no, esa es mi observación, ¿no? Pero estas salidas de quiero este tema, quiero este otro, o sea, era como, céntrate para que puedas constelar, ¿no? Céntrate para que puedas constelar, ¿qué es? Tenemos que hacer este trabajo con el reconocimiento de nuestra alma donde está. No quiero meterme en problemas con el término alma, ¿no? O sea, claro. Dejémoslo ahí. No. Dejémoslo ahí. Pero como esta capacidad de autoobservación, que sé dónde estoy y cómo estoy, ¿no? Entonces, claro. Mi petición hacia ti fue como colócate, ¿no? Y observa el tema real. Claro. Que está más de fondo en esta importante, el dinero muy importante, pero no era la necesidad real en ese momento. Si yo te constelo así, la constelación no funciona. ¿Cómo es cuando funciona? Cuando quien va a constelar, yo que voy a constelar, estoy en sintonía con lo que quiero constelar, ¿no? Por eso es importante, me centro, me miro, entiendo. En ese caso era yo. Así es. Y en ese caso, como consteladora, usted también se alinea, observa, le hace sentido, saborea que es ahí donde va la energía, la información del alma, la necesidad, la lectura del paciente. Tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Así es. Para mí fue como testimonio para esta gran profesional de las constelaciones. Mi momento fue realmente profundo, porque entré a constelar quizás todavía algo que sí lo sentía, sí lo movía, en el sentido de las exclusiones. Por ejemplo, dentro de las familias hay exclusión,
pues hay hijos que son excluidos del sistema, etcétera. No estoy diciendo que yo sea un hijo excluido del sistema, sin embargo, lo he llegado a ver en muchas familias y recuerdo que yo constelé la exclusión de los grupos, por ejemplo, de hombres. En el sentido de ir a jugar fútbol, porque yo nunca estuve ahí, ejemplo, ¿no? Y recuerdo que ese es un tema para constelar. Entramos a constelar, éramos más de 20 personas y de esas 20 personas había hombres y mujeres y entonces me dice la maestra, elige a tu papá, elige a tu mamá, elige a tus hermanos, al sistema familiar. Y entonces inició eligiendo, etcétera. Termina la constelación, no quiero dar información de más, nada más inicia la constelación y terminando la constelación me dice la maestra, a ti nunca te ha excluido nadie, tú excluyes a la gente. En este caso tú hablas de una exclusión de los grupos a lo mejor de hombres, cuando cuánta gente había adentro, había 20 personas, ¿a quién elegiste como mamá? ¿A quién elegiste como papá? Como tus hermanos sean mayorías hombres que mujeres y tú escogiste a puras mujeres. Habiendo hombres que pudieron haber representado a tu papá, a tus hermanos, haberte representado a ti y no fue de esta manera. Y entonces date cuenta de tú por qué estás excluyendo esta parte y pues ahí guárdatelo y empieza a buscar información. Y yo les puedo decir que hoy después de 4 años, yo sigo obteniendo información, incluso hoy me dice, ahí te debo una explicación, y pues ahora que me lo dice, pues todavía profundizo aún más, o sea, pero tuve tanta información desde, por ejemplo, recuerdo que me dijo, estaba papá, estaba mamá, mamá estaba llorando, no dejaba de llorar, papá estaba triste a un lado con uno de mis hermanos, simbólicamente con la gente que nos estaba apoyando con la constelación, porque eso es importante saberlo, que nos ponemos al servicio de una constelación. Es así. Sí. Nos ponemos al servicio. Y entonces la maestra me dice, aquí hay un muerto. ¿Quién es? Y yo me quedé frío. Porque yo no hablé que dentro de mi sistema familiar primario había muerto un hermano mío cuando tenía 9 años. Y entonces, cuando se coloca ahí alguien más de las personas que estaban apoyándonos, que se habían puesto al servicio del sistema, pues empieza a haber mucho movimiento. Yo estaba en un rincón con la persona que me estaba representando, yo estaba viendo desde afuera, llorando en forma fetal y entonces empieza toda la información. Recuerdo que me decía, obsérvate, o sea, no te moviste de ahí jamás, siempre estuviste en forma fetal, la separación que existe aquí entre papá y mamá, toda esta información que va llegando, la persona que hacía falta aquí en el sistema, que no la habíamos puesto, que no la estábamos viendo, que el sistema sí la estaba viendo. Pero yo no era consciente porque cuando sucedió esa muerte yo tenía 1 año. Así es. Y entonces yo ahí pude observar como testimonio y para continuar con la maestra que ella nos sigue explicando algunos puntos, pero yo ahí pude entender que había muchas cosas en el inconsciente que yo no entendía. Esa es una parte maravillosa porque hablas de algo muy importante. ¿Qué edad tenías? 1 año. ¿No? Entonces, ¿qué edad tenemos cuando nos suceden ciertos eventos o qué edad tenemos cuando a nuestros padres les suceden ciertos eventos? Y es una experiencia emocional que se vive y se vive sin explicación. O sea, teniendo 1 año, aunque te hubieran dicho es que tu hermano se murió. No lo entiendo. No se entiende. Los bebés, este concepto de muerte se llega a desarrollar años después, ¿no? Claro. Pues no lo entienden. Para el bebé se desapareció, se fue, me abandonó. Por eso las orfandades, por ejemplo, cuando hay orfandades, y papá murió o mamá murió y deja hijos pequeños, es un shock terrible porque para los hijos los papás desaparecieron.
Así como cuando son abducidos por ovnis, ¿no? Claro. Ya se fue, bye. Qué ejemplo, pero sí. Entonces, por mucho que le expliques, no hacen esa relación, ¿no? Cuando mi papá falleció, mi hijo tenía 3 años. Y con todo y que supo que estaba enfermo, lo acompañamos enfermo, estuvimos en el panteón, estuvimos en el velorio. Yo hablé con él porque lo quería mucho. Pasado un mes, ¿no? Cuando tuvo mi hijo un evento en la escuela y fueron los abuelos y vio que no iba el otro abuelo, voltea y me pregunta, oye, ¿mi papá aquí qué? ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí? Están todos, él falta, ¿no? Con todo y que vivió el proceso. Entonces, por mucho que yo le decía, ay, hijo, es que se fue al cielo, es que mira, es que allá, es que nos va a cuidar desde otro sitio, es que ¿cómo le explico? De manera que me entienda, volteaba y me ¿Dónde decía, está en el cielo? ¿en un helicóptero, mamá? ¿Mm? Allá más arriba de las nubes, ¿en dónde? Entonces, imagínate la sensación de que alguien que yo quiero desaparece y lo voy a volver a ver. No lo voy a volver a ver. Se va a quedar, no sé, y creces con eso. ¿A dónde lo mandas? Porque finalmente hay que ser funcionales, ¿no? Y entonces se va la memoria del inconsciente. Pero la falta ahí está. Claro. La falta ahí se queda. Suponte que esto le pasó a tu abuela, ¿no? Claro. Que se quedó huérfana. Claro. Y tuvo que crecer en esa soledad, claro, sintiendo ese abandono, enojo, porque los demás sí tienen a su mamá y yo no. ¿Qué pasó con la mía, no? Se vive como injusticia. Claro. Y todas las emociones que esa experiencia llega a desarrollar, hacia dónde las canalizan, quién ayuda, cómo se entiende, ¿no? La educadora principal durante muchos años fue la Iglesia Católica. Entonces tú vas al confesionario y le dices al padre, estoy endemoniada con mi marido, ¿no? Estoy enojadísima con él porque, ¿ah? Y el otro te dice, pues no, hija, ¿no? Aguántate y sé buena mujer y tienes que aguantar. ¿Quién te va a explicar que ese enojo con el marido tiene que ver con la muerte de tu mamá? Claro. O sea... wow. Información. Información, sí, ¿no? Información. O sea, que tiene que ver con la muerte de tu mamá, porque tu papá cómo quedó, porque, o sea, ¿quién te lo va a explicar? Y entonces tú vas a pasar el dato de que los hombres, hay que estar enojados con los hombres. Tienen hijas, las hijas te ven ven a la mamá enojada con los hombres. Ah, sí, los hombres son malos, ¿no? Y entonces son las creencias que se van pasando, que las vamos aprendiendo, por eso te decía en un principio, creo que es aprendizaje, ¿no? Porque finalmente yo lo que veo es una mamá enojada con papá. Y la realidad para el niño es como los papás se la muestran. La verdad para el niño es como los papás se la muestran. O sea, el mundo de un niño es papá y mamá. Claro. Esta noción de que hay un mundo mucho más amplio que eso, la adquirimos en la adultez. Por eso se constelan los adultos. Y las constelaciones van a resolver el pasado. Si yo tengo un problema hoy, no lo constelo. Si yo tengo un problema hoy, me centro hoy y veo cuáles son mis posibilidades de resolución. Si lo puedo resolver, lo resuelvo, y si no... Una constelación siempre va a mirar hacia el pasado. Y ahí hay puntos muy importantes, o sea, porque a mí muchas veces me preguntan cuando yo hago la referencia de, oye, esto yo pienso que es un tema transgeneracional, y me preguntan, ¿pero qué es eso? O sea, que luego el ejemplo es como de, pues, la constelación, imagínate, la quitas al sol y entonces se hace un reacomodo. Exacto. Si todo giraba alrededor del sol, pues entonces imagínate que ahora, pues alguien, o sea, muchas veces alguien suple a esa persona, hablando de papá, hablando de mamá, se parentalizan los hijos, etcétera, pero no están en el lugar donde tienen que estar. Y después por eso es también tan doloroso ver a mucha gente que ya no se casó porque se quedó a cuidar a todos los hermanos. Exacto. Exacto. O esta hermana mayor que se puso a trabajar, dejó la escuela
se pone a trabajar para pagarle los estudios a los hermanos y mayores. La única que no estudió. Y ella es la única que no estudia, pero los hermanos no pueden verla como madre. Porque no es su madre. Porque no es su mamá, la ven como hermana. Entonces, a la hora de retribuir, cuando ya los hermanos son profesionistas y la hermana que trabajó para que ellos tuvieran económicamente está en desventaja, no la ayudan porque pues ella hizo y tomó sus decisiones y ella verá. Y no, hay que retribuir, hay que reconocer, porque finalmente, gracias a la labor que esta hermana hizo, los hermanos lograron otro espacio, ¿no? Claro. O sea, sí se toma el lugar que no le corresponde con la función que no le corresponde, pero eso no quiere decir tampoco que no tenga ella la oportunidad o el derecho de regresar a su sitio. Y los demás hermanos hay que reconocerlo. Hay herencias que se quedan atascadas por eso, ¿no? O sea, herencias y que no se resuelven en los juzgados y que los expedientes son gigantescos porque la familia no logra ponerse de acuerdo sobre qué va a pasar con las propiedades. Tiene que ver con el amor a los padres, ¿no? Y cuáles son los hijos que se creen más merecedores. ¿Por qué? Entonces la historia familiar siempre te va a dar soluciones. Siempre te va a dar soluciones. Esa es la parte mágica, ¿no? La solución después de la lógica, o sea, no hay magia. Aclarándolo, porque luego sí, hay mucha gente que se va con ese punto de magia, brujería o qué onda. No. Hay gente que sí ha pensado que esto tiene que ver más con asuntos esotéricos y luego juntan a las constelaciones con otro tipo de técnicas energéticas válidas también en otro aspecto, pero no, o sea, no estamos hablando aquí de situaciones donde la energía la puedes, ¿qué? No se crea ni se destruye, la puedes transformar. Sí la transformas, pero hay una historia, y la historia tiene su hilo, y ese es el hilo que en las constelaciones, en el transgeneracional, en la psicogenealogía logramos encontrar, ¿no? ¿Quién falta en el sistema familiar? Una pregunta muy lógica, pero estoy seguro que también la quieren saber. Y hagan preguntas, es el momento que hagan preguntas para que la experta nos pueda contestar. En el momento que exista alguna nos comentan, por favor. Pero ¿las familias se mimetizan? O sea, encuentran... Es que en algún momento usted... me comentó como si esto lo ves de este lado y esto debe de estar del otro lado, porque por eso son pareja, por ejemplo. ¿Se mimetizan? ¿Cómo a qué te refieres? Ok, un ejemplo. La mamá de mi abuela paterna murió cuando mi abuela tenía 6 años. El papá de mi mamá murió cuando mi mamá tenía 6 años. Una repetición, pero son dos familias diferentes. Sí, no se mimetizan, las encontramos por afinidad. Uno cree que te casas con tu pareja porque, es maravillosa y la amas y ya durante tantos años de relación me pudo demostrar lo mejor, pero no. Lamento decepcionarlos. Elegimos a la pareja de acuerdo al sistema familiar, ¿no? Entonces la historia que hay en mi sistema que no ha sido vista va a estar en el sistema familiar de mi pareja, segurito. Yo pido una disculpa a mis papás si lo estoy haciendo público, pero bueno, se supo, se sabe, porque los dos fueron accidentes fuertes. Mi bisabuela por apuñalamiento, mi abuelo por un accidente automovilístico,
pero estamos hablando de mi bisabuela, de mi abuela y de mi mamá. Y al final del día, pues mi mamá termina casándose con mi papá. Y entonces, todo esto que ha venido, porque usted tocaba el tema de la orfandad. Y por ejemplo, yo tengo el tema de mi hermano que muere en el sistema familiar, pero tengo orfandad por las dos partes, por mi familia. Sí. Y aquí, por ejemplo, a las personas que tienen alguna duda en relación a cómo es esta afinidad. Usted, por ejemplo, ha encontrado, es que no quiero hablar de usted, quiero hablar a lo mejor de sus pacientes, ¿siempre encuentra estas afinidades? Hablando de pareja. Hablando de pareja. Las hay, sí, las hay. Sí, hay varias parejas que van por infidelidad, por ejemplo, ¿no? Y hay infidelidad en ambos sistemas. En los dos. Sí, sí las hay. ¿Qué se trata aquí? Modificamos la comprensión, ¿no? Que es una de las cosas que hay que ver ahorita con esto que me comentas de tu familia, que compartes. Estás vivo. Sí. Cuando estamos vivos, quiere decir que recibimos el apoyo, el amor, la contención. Hubo alguien ahí para nosotros. Porque comprobado está que en total abandono morimos, ¿no? Sí, claro. Estoy hablando desde el vientre. Sí. En total abandono no llegamos a este mundo. Entonces, si aquí estás, hablas tan bien, tienes tan buena expresión oral, tienes tan... en todo lo que tienes y en todo lo que haces, tienes más de una licenciatura, te chutaste 2 maestrías al mismo tiempo. O sea, son cosas como... hablan de la fuerza que tienes, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es lo importante? Lo importante no es la historia. Lo importante es qué me pasa a mí en este presente y con qué historia me conecta. Porque si nos vamos a la historia vamos a encontrar infinidad. Sí, claro. ¿No? Y si no es en la abuela, va a ser en la bisabuela, y si no en la tatarabuela, y si no, pues nos vamos a la chosna y nos vamos a la trastarabuela, a ver allá qué ocurre. Algo ocurrió. O sea, alguien falleció, alguien se fue, alguien quebró, alguien... Son historias que están presentes siempre, ¿no? Recuerdo que decía, en todas las familias hay violaciones, en todas hay asesinos y asesinados, en todas hay ¿Sí? de todo. Sí. Porque venimos de donde mismo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Qué se ha hecho con esa información? ¿No? Sí, o sea, por ejemplo, yo empecé a buscar porque empecé a encontrar respuestas, como usted inició diciendo. Y también recuerdo de manera muy responsable que usted nos dijo pedir permiso al sistema para poder llegar a encontrar cosas. Y si son cosas no dichas o que no se tienen por qué mover, pues para qué moverlas. O sea, vamos a lo que nos compete a nosotros y vamos a lo que nos está quejando a nosotros. O sea, vamos a lo que nos duele, a lo que sentimos, a lo que puede mover para bien nuestra vida. Mi vida es mi guía, ¿no? Mi vida es mi guía. Sí. Sí, así, o sea, soy yo quien quiero trabajo y no lo encuentro, vamos a darle una miradita. Pero no me voy al chisme en la historia familiar. Al chisme, exacto. No. Sí. Ay, no. No, es saber que hay eventos en la historia familiar que de alguna manera influyen para que yo en el presente viva lo que estoy viviendo. Pero siempre empezamos de hoy, ¿no? Del presente. Siempre yo, hoy.
Sí, yo recuerdo que hubo un momento en que me quise meter al chisme y Sí, usted no. me aterrizó y me dijo, a ver, eso oye chisme, o sea, sucedió. Y entonces, en todo caso, vamos a ver que históricamente existe algo que se comprueba, no sé, voy a inventar, pero por ejemplo, las mujeres en 1909 no podían tener documentos de una casa. Entonces, no inventemos que se está peleando una casa, por ejemplo. O sea, hay que ir a la parte histórica también. O sea, yo recuerdo que eso. La parte histórica te da la referencia de las posibilidades de la época. La otra referencia que te da es el sistema de creencias, ¿no? Entonces, en efecto, o sea, las mujeres no podían ser propietarias en 1900, ¿no? O sea, creo que apenas eso ocurrió en que 1950, 1960, si no es que más para acá. Acabo de leer por ahí que cerca de 1980 se empieza como a dar más el permiso. Entonces, pues claro que los varones eran los propietarios y las herencias que recibían las hijas pues pasaban a manos del marido. Claro. Y si no había Sí. marido, pues tenía que haber el hermano. Pero finalmente quien tenía la presencia civil y legal pues eran los varones, ¿no? Y eso así era. O sea, no lo podemos ahora considerar nada. ¿Me explico? Sí. No le podemos dar ese tache de ay, qué injusto, porque pues no, ¿no? O sea, es así como que eso es como para que te des una idea de cuáles son las circunstancias, estilo de vida, posibilidades. Claro. Y creencias, porque luego nos estamos abriendo las venas con el asunto de, bueno, es que si le iba tan mal con el marido, ¿por qué no lo dejó? Ah, porque si lo deja, entonces no hay casa, no hay comida, no hay sustento, no, porque las mujeres no podían ser propietarias, ¿no? Y estoy hablando de una condición legal. A mucha gente eso le funciona, le ha ayudado a comprender. Porque lo otro también que hemos aprendido a hacer ha sido a juzgar mucho, ¿no? No sabemos juzgar. Casi no sabemos juzgar. Casi no sabemos juzgar. Y entonces cuando nos vamos a juzgar, pues es la acusación, es la no aceptación, estamos en la crítica, estamos en el punto de yo lo voy a hacer mejor que todos ustedes. Y ya es un parámetro del ego que, bueno, ya no ayuda mucho, ¿no? Sí, me dio un poquito de risa cuando hablábamos del pasado allá de 1900, porque todavía en las comunidades, actualmente, en pleno Actualmente 2024, sí. en las comunidades, todavía es de todo va para el varón. Sí. O sea, por ejemplo, todavía en esta parte legal, pues como, bueno, al final del día, hace 8 días creo que hablamos sobre testamento. Por ejemplo, pues ahí no importa, pues al final del día haces tu testamento y se lo dejas al varón. Sí. Punto. Sí. Y todavía por Sí. creencia. Y todavía por creencia. ¿Cuál es la creencia? Si yo tengo una propiedad y se la dejo a mi hija se va a casar y el ojéis de su marido se va a quedar con mi propiedad, ¿no? Entonces, a mi hijo, se le quedan a mi hijo. Esa es la creencia que lo dirige, pensar que va a venir un extraño y va a desproteger. Eso que nos dice que hay historias de desprotección en la historia familiar, porque eso es experiencia. Claro. Tomas esa decisión por experiencia, ¿no? Sí. Entonces las creencias también se colocan porque en algún momento eso fue lo que sucedió. ¿Cuándo? Bueno, a lo mejor sí en 1800, ¿no? No ahora. Claro. Pero la creencia se va pasando en el sistema familiar y la seguimos ejecutando en el 2024. Por eso de pronto dicen algunos maestros, pues hay que actualizar el software, ¿no? Claro. O sea, no hay que dejarlo obsoleto. No hay que dejarlo obsoleto, hay que ir a las actualizaciones. Es que este tema es tan apasionante, tan mágico, pero lógico. A mí me llevó a la lógica y fue lo que me terminó por convencer y fue lo que me terminó por decir, ay, qué hermosa es la materia transgeneracional. Sí. Qué hermosa es, porque no solamente fue conmigo, en general, pues con mis compañeras.
veíamos esos puntos y decíamos, es que la mayoría encontrábamos toda esa información ahí, porque ahí estaba. Ahí está. Y decíamos, y no por nada, pues también no es una casualidad, coincidencia, pues llegamos con historias así fuertes, vamos a decirlo nada más así, todos, muy distintas, pero muy fuertes. Y por eso, bueno, yo hoy aquí pudiéramos quedarnos horas, o sea, hablando sobre conceptos y hablando sobre, sobre todos los puntos, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, sabemos que tenemos tiempos ahí, no sé si tenemos saludos, si tenemos preguntas. Después de eso me voy a ir directamente hacia preguntas muy puntuales para que nos haga favor de especificar. Adelante, por favor. Voy a mencionar a las personas que nos están viendo. Personas que nos ven, adelante, Jova. Betsy Hernández. Betsy Hernández, saludos, ahí la maestra Bari. Katy Suárez. Katy Suárez, saludos. Colega. Eli Quintero. ¿Katy es la maestra Katy? No. No, no es la maestra Katy. No. Ok, saludos, Katy. Eli Quintero. Eli Quintero, saludos. Alejandra Leal. Alejandra Leal, saludos. Luis Silvestre. Luis Silvestre, saludos. Araceli Ciranda. Araceli Ciranda, saludos, Araceli. Alejandra Luna, perdón, le manda un abrazo a la maestra Bari. Sí, Ay, un abrazo Ale, fuerte. gracias. Ale Luna, Ale Luna. excelente. Monse Herrera. Monserrera, saludos. Naye Hernández. Naye Hernández. Beto Vázquez. Beto Vázquez, bien. Laura Espino. Laura Espino, No. toda gente de nuestra maestra Bari, y toda... La familia echando porras. La familia echando porras. Hay 5 personas y todos son familia. No, compartan por favor, toda esta información le va a servir a las personas, toda esta información puede serle de utilidad para que sepan que probablemente identifiquen que va a ser eco en sus vidas y pues hay que trabajarlo, es importante trabajarlo. Bien, me voy a ir directamente con algunas preguntas que quizás no nos han puesto por ahí las personas que nos están siguiendo, sin embargo, pues porque estuvo muy interesante, además creo que no necesitan de mayor explicación en el sentido estricto de que los ejemplos son muy contundentes, o sea, creo que fueron como que aterrizándose algunos puntos. Repetimos, esta es la punta del iceberg, hay tanta información detrás que tendrían que también ir a terapia, tendrían que darle un seguimiento. Yo tuve la fortuna de entrar a una constelación y tener mucha información, pero tuve que tener una licenciatura en psicología para poder entender muchas otras cosas. Sí, y ahí quiero aclarar algo, ¿no? Esto que comenta Sergio acerca de su constelación y observaciones que yo te di, sí, fueron por eso, porque eras alumno, estás estudiando y te estás formando. Esas observaciones, esos comentarios no se elaboran, porque una constelación se deja al ritmo de quien constela. ¿No? Nada más que yo a ustedes los traía con él. Sí, nos tenía, pero en formación. Con el látigo. No, aprendimos muchas cosas que se siguen saboreando. Bien, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa en la vida que marcó obviamente su camino hacia el trabajo terapéutico y de docencia? Mi familia. Hay un periodo muy difícil, muy complicado en la historia de mi familia, que yo todavía tengo confuso, obnubilado de pronto. Hay cosas de las que no me acuerdo bien. ¿Qué fue primero, no? Estoy así como... Claro. Primero fue esto y luego fue esto acá, o primero acá y luego acá. Cuando viví, las atravesé, ¿no? Claro. Las viví. Y entonces fue un caos terrible y total para mí. Yo así lo viví. No tengo idea cómo lo vivieron mis hermanos, ¿no? O mis papás, no sé. Pero para mí fue así como, ¿qué diablos está pasando aquí? O sea, no sé si fue mi edad. Yo estaba muy adolescente, muy adolescente. Menos adolescentes por ahí de los 18, 19, no, yo estaba muy adolescente. Y bueno, fue como, es que no entiendo nada.
¿no? No entiendo nada, fue muy, muy impactante para mí. Y lo que yo creía que eran las soluciones, pues todos me aventaban el zapato, ¿no? Era como, cállate, burra, ¿tú qué sabes? ¿Qué te estás metiendo? ¿Qué te estás metiendo? Y claro que eso no es. Y entonces, pues bueno, fue como mirar esa parte, creo yo, mirar el dolor de mi familia tan grande, fue como que dije, no, es que... Claro. ¿Qué se hace? ¿No? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa? Mi papá fue el primero en solicitar apoyo psicológico, en asistir a terapia. Lo admiro por eso, porque además él fue el varón, valiente, ¿no? Hablando además del macho mexicano y demás, y fue a mi papá el que dijo, ay, ya me cayeron gordos todos, ¿no? Déjame ir a ver que alguien también me explique. Claro. En algún momento tuvimos que ir a terapia familiar, estando yo muy adolescente. Repetimos terapia familiar después, o sea, una ocasión no fue suficiente. Estaba fuerte. Estaba fuerte, sigue fuerte el rollo. Y entonces yo me aburría en las sesiones de terapia familiar cuando yo era adolescente. Eran así como... ¿En serio? Sí, ¿no? O sea, todas desparramadas así en el sillón. Porque, ¿qué cosa es esta? No quiero decir que por eso decidí, no. Quiero decir que aunque me haya aburrido porque yo estaba adolescente, finalmente después pude entender ciertas cosas, ¿no? Decisiones que tomó mi papá, que para mí fueron importantes también, y fue que dije, sí, o sea, es que hay un asunto en la conducta humana que yo no entiendo, ¿no? O sea, la gente no es clara, no dice lo que siente, no dice lo que piensa, dicen una cosa y hacen otra. Sí. Es como, y yo no los entiendo. Sí. Entonces, por eso tengo 20,000 estudios, porque todavía no los entiendo. A mi familia, está hablando mi familia. No. Pero parte de esto fue lo que la llevó a especializarse. Sí, sobre todo esto, o sea, por ejemplo, esta parte de la incongruencia. Digo una cosa y hago otra. Así, ¿no? Pero de veras me torturaba. Y entonces, gracias al fenómeno y al estudio y a la visión del transgeneracional, voy entendiendo que no hay incongruencia. Son los discursos y las conductas desfasadas de la época en la historia familiar. O sea, eso que me estás diciendo, pues sí se dice, pero se dice allá. Ok. Y la conducta, pues a lo mejor sí va, pero iba de este lado, ¿no? No aquí conmigo. O sea, pero más allá de nuestra voluntad, vivimos experiencias a las que hay que darle salida. Un poquito como decían, por ejemplo, María Torok y Abraham ya se me olvidó. Ok. Lincoln. No te vayas para allá. Esto que les comentaba, el fenómeno del fantasma o de la cripta, donde incluso la experiencia es que es otra persona la que está hablando a través de mí, no yo, por ejemplo, ¿no? Y ese fenómeno lo he visto una cantidad de veces que no sabes. Es impresionante. Personas que hablamos memoria familiar. Memoria familiar. Y entonces el mensaje aquel, ¡fum!, yo lo escupo, pero yo nomás soy el emisario, ¿no? Sí. De hecho, cuando le preguntas a la gente, oye, espérate, ¿qué acabas de decir? ¿Qué? ¿No? No, o sea, no sé qué dije. ¿Por qué? ¿Yo dije? O sea, es impresionante. Entonces sí, ya descansé, ya dije, bueno, mi familia no está loca, porque está loca, ¿no? Claro, sí. No, es un caos de situaciones duras en la historia familiar que están desacomodadas, no se han podido como
cómo colocar adecuadamente dentro de nuestra misma evolución como familia. Y entonces yo he encontrado paz ahí. Bien, encontrar paz para los que están buscando paz. Para ellos son estas terapias. Yo va adelante. Nos está viendo Alondra González. Alondra González. Muy linda la maestra Bari, mucho aprendizaje con ella. Claro, aplausos. Qué linda, claro, gracias. Sí. Isabel Vargas nos está viendo. Isabel Vargas, saludos. Fer Diego, saludos. Teresita Ruiz Marroquín. Teresita Mi hermana. Ruiz Marroquín, su hermana, muy bien. Son los que estamos en este momento. A ver cómo me va ahorita que estoy diciendo que la familia está loca. Luego es bien difícil, no sabemos cómo reacciona nuestra familia, es complicado. Luego hablamos de la oveja negra de la familia y somos muchas personas que llegamos incluso a la psicología, pues por eso dicen que estamos locos, yo creo también en parte, ¿no? O sea, porque somos los que venimos un poquito como, no tengo miedo de hablar, no tengo miedo de decir, no tengo miedo de enfrentar, o a lo mejor sí lo tengo, pero con ese miedo me muevo. Sí, o sea, le preguntaba a una prima que ella es coach de vida y le preguntaba, ¿y en qué momento tú te diste cuenta, pues, del poder que tú tenías? Y dice, creo que desde niña estaba loca, o sea, desde niña tenía eso diferente en la familia, yo preguntaba, yo indagaba, yo etcétera. Sí. Y bueno, tiene que ver. Cualquier cosa, si algún comentario nos comentas por ahí. Otra pregunta, maestra. ¿Podría explicarnos en qué consiste la parte transgeneracional, pero cómo se diferencia de otras corrientes terapéuticas? La visión, cuando hablamos de transgeneracional, sí estamos hablando de un sistema familiar con más de 3 generaciones. 3 generaciones como mínimo. Como mínimo 3 generaciones. Así es. Y entonces es donde se observa lo que haya que observar, ¿no? Okay. La diferencia con otro tipo de escuelas o de... ¿Qué dijiste? Ya se me va. Corrientes. Gracias. Sí, corrientes. Es que las demás, bueno, suelen situarse en el aquí y ahora, en el individuo, ¿no? Sí. Sí suele revisarse un poco su contexto, pero van más orientadas al fortalecimiento del yo, claro. Gestalt, humanismo, cognitivo-conductual, como ese es el entorno, pero tú qué puedes hacer ahí, sin irnos a la historia de nada. De nada más que tú. Así es. Entonces, esa sería la diferencia. Son evidentemente corrientes de probada utilidad, de probada funcionalidad, pero habemos gente a la que esas corrientes no nos hacen ni cosquillas. No. Los locos, las ovejas negras. Entonces, bueno, a mí me sostuvo mucho tiempo la psicoterapia corporal, por ejemplo, pero no me resolvió, ¿no? Claro. Entonces, cuando en verdad el conflicto que estoy cargando no lo puedo resolver ni expresar, esta es una parte importante. Okay. Porque un conflicto que no es mío, pero que me fue transmitido de manera inconsciente, verbal o conductualmente, pues yo no lo voy a hablar. Claro. Tiene que ver con el de este dolor no es mío. Sí, claro. Entonces yo no lo voy a poder hablar, yo no tengo... ¿Por qué te ahogas? No sé, ¿no? ¿Cómo es que se te cierra la garganta? No sé. ¿Cómo es que te duele el cuerpo? ¿Cómo es que...? A ver, ¿qué tienes ahí? No sé. Yo he visto gente que fácil dice, ay, sí, aquí me duele por esto y esto y esto y esto. Sí, ya me acordé. Bueno, yo no, ¿no? Claro. Entonces es como que no sé. Pero es que biodescodificación, por ejemplo, que inició, ese es un ejemplo que me encanta. Biodescodificación inicia con el presente de la persona. Y entonces tú vas a biodescodificar porque el apéndice, ¿no? Y traes mal el apéndice y ya te van a operar y tú no quieres que te operen. Antes de que te operen, quieres ver qué pasa. Sí. Y entonces te preguntan, ok,
¿Cuándo empezó el dolor? No, pues hace 6 meses. Ok, ¿qué te pasó hace 6 meses que tenga que ver con esto, con esto y con esto? Ah, pues me ocurrió esto, esto y esto. Ah, ok, ahí está la respuesta, ¿no? Y entonces empezar a trabajar sobre conflicto que está presente. 30 y tantos años tiene la biodescodificación existiendo. Entiendo, ¿no? Que empieza con... Es novedosa, sí. Con Hammer. De alguna manera. Sí, sí. O sea, no tiene los 100 y tantos que tiene el psicoanálisis, ¿no? Es nueva, Claro, sí. pero también tiene ya su experiencia. Y entonces ahora que estamos estudiando biodescodificación, bueno, yo que estoy estudiando en biodecodage, pues no, también hay conflictos que son del transgeneracional en biodescodificación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Biodescodificación y transgeneracional. Biodescodificación la usamos para mirar el conflicto que genera la enfermedad exclusivamente. Ya. Es para la enfermedad. Para sí, una amiga me decía, me quieren llevar a biodescodificación. Y pues me asaltó un poquito como el... y entonces yo observé y va a ir con usted. Va a ir. Porque yo observé que es transgeneracional. Pero igual usted que tiene las dos herramientas... Pero es que es eso, ¿no? Entonces, miras el conflicto, se hace presente el conflicto, y entonces observas, le preguntas a la persona, y la persona no ha vivido ese conflicto en su historia de vida, pero su abuela sí, por ejemplo. Ok. Y ellos mismos te lo dicen, ¿no? Yo no, pero... Entonces me acaba de pasar una consulta de biodescodificación justamente. Entonces le digo a la chica, pues es por esto y por esto. Sí. Entonces, ¿en qué momento alguno de esos 3 conflictos? No, pues no. Ok, más orfandad, agrego orfandad. ¿Quién fue huérfano en tu sistema familiar? Mi abuela. Ah, ok, ¿no? Y entonces, ¿cómo estuvo el asunto de la abuela? Ah, es que la abuela así, así, así. Ah, ahí está el conflicto, ¿ves? O sea, lo que yo le estaba preguntando a ella, lo vivió la abuela. Entonces, claro que esta chica va a decir, pues no sé, a mí no me ha ocurrido. Claro. Entonces no hay respuesta, no lo puede hablar. No hay manera de verbalizar. Y cuando verbalizamos, verbalizar el conflicto es la salida. Es la salida. Te libera. Sí, se va. Toma su lugar. Me pasó que en algún momento, no vamos a manejar nombres. Entiendan que no vamos a manejar nombres. Porque están de, ¿y quién? No vamos a manejar nombres, pero una paciente que yo le dije, la maestra Bari, y fue, y vivió, y etcétera, y no me voy a meter en detalles, simplemente llega y dice, pues resulta ser que yo no lo tenía consciente, ni sabía, pero venía por la parte de mi abuela. Yo me ponía a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y estaba plenamente en desborde y lloraba de cualquier cosita, y entonces fue y en una sesión, y usted le dijo, si vuelves a ocupar regresas, si no ya no regresas. En una sesión. Y en una sesión sucedió. Y era todo con la abuela. No tenía nada que ver con lo que ella en su momento estaba... Con la vida presente, ¿no? Entonces, abrir la visión hacia esa posibilidad ha logrado muchas soluciones, ¿no? Claro. Anteriormente tú decías, es que mi abuela... No, céntrate aquí, tú. A la abuela déjala en paz. No, pues ya no puedo. Maestra, y entonces en este caso, ¿qué beneficios tiene esta forma de terapia? Obviamente en el reconocimiento de patrones familiares que enfrentan obviamente nuestra vida actual. A ver, otra vez. ¿Qué beneficios tienen la forma de terapia de la que hablamos en el reconocimiento de los patrones familiares que afectan nuestra vida actual? Sí, pues mira, son importantes porque también reconocemos el patrón, que no siempre es algo que podemos hacer. Ok.
reconocemos la función del patrón, para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y si me es conveniente o no. Entonces, al momento de, digamos, poderlo mirar, hacer consciente, saber de dónde viene y cómo se origina, entonces sí puede entrar mi voluntad consciente a decir, ¿lo dejo o no lo dejo? Claro. Ya no forma parte de un impulso, ya no forma parte de algo más interno, ya no es inconsciente, ¿no? Es consciente. Es consciente, y entonces, pues claro, que si yo estoy viendo que esto que nos está ocurriendo, que se está repitiendo, no nos hace bien, claro, pues hay que mirarlo, ¿no? ¿Qué ventaja tiene sobre la terapia tradicional? Aquí lo abordas inmediatamente. Entonces sí pasa que son 1, 2 sesiones, 3 sesiones, ¿no? Sí. Sí, evidentemente podemos hacer un trabajo mucho más extenso e ir acomodando. Ya hablando de un proceso psicoterapéutico, pero resolver un problema en muchas ocasiones es una sesión. Yo a lo mucho 3, ¿no? Claro. Claro. ¿Tenemos alguna pregunta o algún saludo o algo? Sí, adelante. Tenemos un comentario de Salvador Arrieta. Salvador Arrieta. Dice, muy interesante el tema, lástima que entré tarde. Saludos, Bari. Por ahí se va a quedar para que lo puedan repetir, para que lo puedan compartir, para que lo puedan escuchar de manera detenida, porque luego vamos rápido. A mí me pasa que terminamos el programa y después yo me lo aviento una vez más y todo el aprendizaje es abismal, o sea, más de lo que podemos estar conscientes de pronto. Sí. Entonces, escúchenlo varias veces, reproduzcanlo, háganlo famoso. No es cierto. Sí, también. Sí, también. Adelante. Se está viendo Patricia Colín. Saludos, Pati. Saludos, Pati. Susana Loaiza Vega. Susi, nuestra amiga y su alumna. Nuestra Susi. Mi compañera, ¿sí? Luis Sendejas Guizar. Luis Sendejas. Luis. Saludos, Luis, aquí de parte de la maestra Bari. Y no sé si les mencioné Teresita. Sí. Teresita. Ok. Ok. También acaba de ingresar Viridiana Vega. Ok, Viri. Saludos, Viri Vega. Teresita, Misis. Bien. Y entonces, referente a esto, ¿qué tipo de herencia emocional y psicológica cree usted que impacta más en nuestras relaciones actuales? En general. Si entiendo tu pregunta. Ajá. ¿Qué tipo de herencia emocional y psicológica cree usted que impacta más nuestras relaciones actuales? Yo creo que ha sido, fíjate que hay una situación en las relaciones actuales, la bronca entre el hombre y la mujer, ¿no? Ok. Está dura. La bronca. Y no es albur. Y no es albur. Uno de los principios, de los retos, de las soluciones es la reconciliación. Bien. Entre los hombres y las mujeres, necesaria, urgente e importante. Porque este fenómeno donde pues o ya no quieren tener pareja, o ya no les interesa formar una familia, o ya no se quieren comprometer a un nivel serio, o ya no quieren tener hijos, economía aparte, ¿no? Ya no nada quieren tener de que mancomunada, nada. Sí, no. 50-50. La relación de pareja sí es 50 y 50, pero no es un 50 y 50 así de yo trapeo la mitad del cuarto y tú trapeas la otra mitad del cuarto, ¿no? O sea, sí. No. Evidentemente en la función que cada quien tiene que dar, la función que das como varón y la función que das como mujer. Y yo creo que ahí, en esos pleitos, en esta modificación que se inicia
no sé si en 1950 o no, pero finalmente la Segunda Guerra Mundial tiene un punto importante cuando las mujeres empiezan a trabajar, que tienen que salir de casa, que el varón no está, 40, que 45. 40, Sí. 45, ¿no? Que las mujeres al vivir la independencia económica viven un poder distinto y entonces ya no se sienten tan sujetas a la voluntad masculina, es una, ¿no? Sí. Anne Saint-Just es una maestra consteladora, historiadora de los United States. Ok. Ella tiene allá una escuela y fui con ella a inicios de año. Ella es especialista en trauma. Ella habla, por ejemplo, de este enojo grande, grande de las mujeres con los hombres desde la colonia, por ejemplo. Y tiene sentido, ¿no? Entonces llegan los españoles usan a las mujeres Sí. aquí y los hombres son impotentes para defender a sus mujeres y a sus familias. Y entonces la mujer se enoja con su hombre y se enoja con el otro. O sea, uno es agresor y el otro es impotente ante la situación, ¿no? Claro. Y se queda ella viviendo una condición complicada, difícil, sin salida, con mucha impotencia, con mucha frustración, enojada con su hombre porque no la defendió, no se defendió, pero no era defendible, Claro. ¿no? O sea, te defiendo, me matan. Y me matan, sí. Entonces es como, desde entonces habla Anne Saint-Just sobre este enojo de las mujeres con los varones, que, vuelvo a decir, eso es un trauma, ¿no? Forma parte del trauma familiar. ¿Cuántos años tuvimos de colonia? ¿Cuántos años que las cosas así fueron? ¿Cuántos años que no se aclaran, no se hablan, no se modifican? Sí, claro. ¿Cuántos años que la iglesia dice sí, así tiene que ser? Y entonces es una manera de, el abuso se normaliza, se legaliza. Claro. ¿Y cuántos años vivimos con eso? Entonces de pronto llega la Segunda Guerra Mundial. Iba a decir un chiste y ya no sé si decirlo, ¿no? Dígalo, aquí está libre. Que con todo lo que digan se lo debemos a Hitler, ¿no? Entonces, esta revolución que se da para que podamos lograr un reconocimiento, sí, ¿no? Respeto al varón. No habemos más que hombres y mujeres en el planeta, o sea, ¿estamos locos o no? A ver, ¿no? Sí, sí. Este respeto al varón, este reconocimiento al varón, este respeto a la mujer, este reconocimiento a la mujer, y que cada uno tiene una función que es indispensable. Yo no puedo cubrir la función del varón y el varón no puede cubrir mi función. Entonces, por supuesto. Y bueno, estoy hablando de una función biológica además. Sí. No me he metido a otras cosas, ¿no? O sea, más extenso, sí, ¿no? Biología estoy hablando. Biología. Entonces, si logramos esta parte donde podemos mirar en el otro también el potencial de amor, el potencial de vida, dirigirnos al respeto, al reconocimiento y a la aceptación, pues es algo que se logra también mirando el transgeneracional, las constelaciones y la biodescodificación, ¿no? Sin amor no logramos nada. Eso es un hecho. Es lo más grande que tenemos, el amor. Así es. Y entonces el agradecimiento es un reconocimiento finalmente. O sea, solo no puede nadie. Todos necesitamos a los demás. Claro. Y en los demás hay que reconocer un ser humano tan valioso como soy yo. Y que merece el mismo respeto. Iba a decir que me doy a mí, pero luego eso no es cierto, ¿no? O sea, ahí empiezan las cosas de pronto. Nos faltamos el respeto a nosotros mismos. Me dice lo de la mujer llega, es abusada, no es defendida, no se podía defender, de alguna manera lo decimos. Y aparte todavía, después de la conquista, todavía el conquistador se va, la abandona.
al último no la quiere ni el que no la pudo defender, ni el que la abusó, la sometió y la dejó con los hijos, la dejó sola, que es algo como también muy presente en la cultura mexicana. Sí, claro. Muy presente. Sí, está presente en la cultura mexicana y en la cultura mexicana se ha repetido en varias ocasiones, ¿no? Por ahí de la Revolución, finales de la Revolución, 1920, había un grupo aquí en Michoacán, liderado por un sujeto que se llama Inés Chávez. Sí, claro. Y entonces Inés Chávez, prófugo del ejército, ¿no? Y enojado porque no lo habían reconocido como él quería, pues se forma un grupo de bandoleros, pero resulta que es un grupo de bandoleros que van por una extensa zona del estado, toda la del norte de haciendo Michoacán. Un daño impresionante. Ya deja los saqueos y el robo de la mercancía, o sea, violando mujeres, asesinando varones, asesinándolos delante de las mujeres, violando a las mujeres delante de los hijos, de los padres, de los hermanos. Unos saqueos pero bárbaros, y te estoy hablando de 1920. A este cuate no lo agarraron, muere en la pandemia de 1920, ¿no? Aquella de la fiebre española. Y y bueno, esos daños, ¿qué ocurre cuando viene después también la guerra cristera? Que también nos toca vivirla aquí de manera intensa, ¿no? Y entonces, ¿me explico? Entonces, sí ocurre en la colonia, pero también ocurrió aquí, pero también ocurre acá. Y entonces durante estos lapsos de tiempo, ese proceso se va repitiendo, reiterando la experiencia, y entonces vienen sucediendo un montón de fenómenos donde las mujeres vamos dejando de confiar en el varón. Estamos hablando de experiencia, ¿no? ¿El drama cuál es? Que a mí no me ha ocurrido. ¿Me explico? Sí. ¿No? O sea, a mí los hombres siempre me han tratado estupendamente bien, y entonces ¿por qué estoy enojada con ellos? ¿Me explico? Entonces yo también era como, ¡ya! Entonces, pues son las memorias familiares, la lealtad familiar, el que no, aquí estuvo duro y no nos podemos rajar, y nadie se baja de esta línea, ¿no? Claro. Y al que se baje, pues lo excluyen. Hey, hello. Y aquí sería interesante que se pregunten todos los que nos están sintonizando, los que nos están viendo, si algo de todo lo que hemos estado platicando ha hecho eco, si lo pueden sentir, si se han sentido, por ejemplo, la parte de la exclusión, la parte de las repeticiones familiares, la parte de la orfandad, o sea que son nada más algunos de los puntos de los que estamos haciendo mención, pero me encantaría, maestra, que dé una invitación, que nos diga dónde la podemos seguir desde redes sociales si las tiene, cómo la encuentran, en dónde se encuentra su consultorio, dónde los puede atender, si gusta decir datos personales como teléfono, pues adelante, creo que sería importante, pues porque estamos aquí para poder otorgar todo este conocimiento, pero pues obviamente se necesita trabajar. Entonces, en todo caso, pues que la puedan pues localizar, o sea, porque creo que vale mucho la pena y yo se los dije ya como mi testimonio, a mí me funcionó bastante y por eso quise que hoy usted viniera aquí, porque creo que es una sanadora en muchos sentidos, o sea, de almas, vamos a decirlo así, no hay que meternos en problemas, sí, pero sí existe este poder, así que adelante. Muchas gracias. Sí, tengo redes, tengo una página que se llama Bioconstelaciones Familiares. Aquí fue ya mi intención de unir la biodescodificación con este perfil transgeneracional, ¿no? A través de las constelaciones. Mi teléfono se me olvida. 4432-003597. Y tengo mi consultorio, estoy en Tenencia Morelos, estoy lejitos. Y una de las cosas que me gusta decir es que allá llega quien tiene que llegar. Claro. Y me encanta. Y han llegado. Y seguirán llegando porque vale la pena.
Muchas gracias. Vale mucho la pena. Así Gracias, que gracias. yo estoy encantado de haberla tenido el día de hoy aquí, maestra, la admiro mucho. Gracias, Sergio. Encantado porque todo esto que pudo compartir el día de hoy y que pudo platicarnos, pues creo que debe de llegar a las generaciones para que se puedan ir de alguna manera, ¿cómo lo podríamos decir? Que haciendo conscientes para que lo puedan trabajar. Haciendo conscientes para que lo podamos trabajar y resolver. El dolor no sana escondiéndolo. El dolor no sana escondiéndolo. El dolor sana mirándolo. Mirándolo. Y amándolo y reconociéndolo. Y amándolo y reconociéndolo. Imagínate que te cortas y en lugar de coserle, limpiarle, ponerle su bandita, haces esto, ¿no? Lo tapas con la manga. Y ahí lo dejas. O sea, imagínate la putrefacción que vas a traer al rato. Es exactamente lo mismo. Si escondemos el dolor, eso es lo que sucede. ¿Una invitación por último? Pues abran su confianza. Este trabajo es bien hermoso, bien hermoso. Y la parte que tiene más fascinante para mí, sí, es la conexión amorosa que sucede al final. O sea, ver a las personas como, wow, logran esa comprensión que las conecta realmente con un vínculo sano que siempre estuvo también en su sistema familiar, ¿no? Que siempre está. Y ver la expresión de las personas que se han atrevido, híjole, o sea, no tiene. Las personas que se han atrevido, porque no todos son valientes para atreverse, no todos son valientes para atreverse. Maestra Bari, por favor, dígame para usted qué significa explosión de poder. Pues tú, Sergio, ¿cómo te lo voy a poner tú? Explosión de poder, pum, tras, pum, Fíjate tras. que me encanta el nombre. No tiene mucho que vengo pensando en sí las cosas están cambiando, ¿no? Y yo creo que poder y la definición de poder es algo que también vamos cambiando. Puedo. Y poder antes era, pues, puedo y te chingas, ¿no? Entonces, poder hacer esa modificación donde decir la explosión de poder es el poder ser, el poder hablar, el poder expresar, el poder caminar, el poder amar, el poder estar, el poder ser y un poder que está al servicio, wow, o sea, se lo gana todo, ¿no? Y yo, bueno, pues te veo. Gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado. Más bonito no pudo haber sido. Explosión de poder es la maestra Bari, explosión de poder es Sergio, explosión de poder son todos nuestros seguidores, explosión quienes de poder son las ayudando, personas que nos sí, apoyan. Claro. Creo que hay personas que nos están dando ahí algún mensajito y estamos cerrando. Sí, nos está viendo Liney Ortiz. Liney, saludos. Liney, saludos. Susana Loaiza dice, los adoro, mucho aprendizaje de ambos, qué orgullo. Te amamos, hermosa. Alice Gestalt, sí. Nos está viendo. Gabriel Suárez. Dame un segundo, es que recuerda que tú no te escuchas, entonces tengo que repetir para que sepan que los estamos reconociendo. Entonces, Susi Loaiza nos dice que nos quiere mucho. Y nosotros a ti. Liney Ortiz nos está viendo, nos ¿sí? está viendo. Alice Gestalt. Ok, Alice. Saludos. Alice. Gabriel Suárez. Bien. Silvia Coria. Como ver, así se titula. Como ver. Saludos. Víctor Gaona. Saludos. Y Berenice Salas Cruz. Berenice Salas Cruz, saludos, Bere. Qué gusto. Bien. Meli Marroquín. Meli Marroquín. Y Paola
Guato. Paola Guato, saludos. Muy bien, pues estamos llegando Una aquí. corrección, Adelante, perdón. No, dale. Varinia Ruiz Marroquín. Ok, Ruiz Marroquín. El sistema está hablando, yo no sé. Sí, yo sé, por eso me esperé al final a hacer la aclaración. Ruiz. A ver, espérame. Ruiz Marroquín, Varinia Ruiz Marroquín estuvo por aquí con todos nosotros, queridos amigos, asociados, asociadas, les mandamos un gran abrazo, Explosión de Poder, Cine, Centro Internacional de Networking y Emprendimiento, les manda un muy fuerte beso a todas nuestras seguidoras y un abrazo muy grande a todos nuestros seguidores, nos estamos viendo en la próxima entrega, pum tras, Explosión de Poder. Por favor, con la manita así, maestra. Ok. Listo. Muy bien. Bye, gracias.